Advertencia. Los derechos patrimoniales del material que se copia son de exclusiva propiedad de Caracol Televisión S.A. y no pueden ser explotados comercialmente, ni ser utilizados con fines de exhibición pública sin la previa autorización escrita de Caracol Televisión S.A. Mi nombre es Jaime Rodríguez, yo soy camarógrafo hace 35 años. No había camarógrafos y ese mismo día fue el día de la bomba del DAS. Y yo vivía muy cerca del barrio y escuché la bomba y me fui temprano. Yo me estaba bañando y alcancé a mecerme ese día en el baño y dije, bueno, algo pasó. Me fui, no había llegado nadie y en ese momento Jorge Enrique Pulido en su época me dijo, tú sabes manejar cámara, sabes hacer esto, sabes hacerlo. Yo, sí, hágale, listo, no hay problema. Era como la controversia o la justaposición de ver todo el tema de este tema tan dantesco que pasó con el tema de la bomba y saber que era mi primer día como camarógrafo, ¿no? Entonces no sabía uno por qué estaba más asustado, si por la bomba o por el primer día de ser camarógrafo y cómo me iban a salir las cosas, ¿no? Y me medí desde esa fecha acá. Esta la televisión es una cosa absolutamente enviciadora, es ambiciadorísima. Yo algún día miré por un Vifander y no quise volver a dejar de hacerlo. Es una cosa maravillosa, es contar con imágenes lo que el corazón dice. En la Copa América, haciendo yo Gol Caracol, el grandísimo Gol Caracol que lo iniciamos antes de 1995. Yo soy o era el encargado de hacer replays con otros compañeros, con el lente J55, que eran los dos lentes que habían llegado a Sudamérica y aún no existían no dicho, en ninguna parte, y nosotros los estrenamos aquí en Colombia, cuando quedó campeón la selección Colombia, la Copa América. Eso fue un momento grandioso porque memorable y histórico, para uno como camarógrafo y para toda la gente. Pero el tema era que uno como camarógrafo, tú sabes que uno no puede cantar el gol y siempre ha sido una cosa que ya ahorita que no se hace mucho gol Caracol o que no lo hacemos nosotros, básicamente, no que ya estamos, yo estoy dedicado a otras cosas. Entonces ya el día que yo fui al campín por fin pude cantar un gol y gritarlo porque tú sabes que uno haciendo cámara no puede alzar las manos y gritar ese gol porque pues obviamente no va a salir la grabación o el replay, que era lo que yo hacía con el, o hago a veces con el lente 100, no lo podía hacer. Ahora sí lo puedo hacer cuando voy al estadio y disfruto mucho los partidos de fútbol. La Thompson fue una de las primeras cámaras que llegaron aquí y se estrenaron en el canal, las trajeron para en esa época Inravisión, que todo el sistema de cámaras, videos era Thompson. Alcancé a trabajar con esas cámaras maravillosas. En la época mía, habían unas cámaras que se les llamaban tarrito rojo o JVC. ¿Qué se le decían tarrito rojo? Porque el cuerpo de la cámara era absolutamente rojo y parecían unos tarros. Eran unas cámaras absolutamente pesadas. Y grababa entonces la cámara, pero aparte iba conectada con un cable multipin. En esa época se le llamaba multipin, ahora se le llama cable en línea, bueno, una cantidad de nombres que se le ha dado. Y ahora antes era un multipin que se conectaba a la grabadora, que la grabadora pesaba un jurgo, que esa era la que cargaban los pobres asistentes. Yo alcancé a cargar esas grabadorcísimas, esas de pulgada, y las grabadoras 4800 son grandísimas. Y uno mismo ponía a grabar con dos teclas inmensas, ¿no? Ya fue avanzando un poco más. Esta tarrito rojo tenía una cualidad que si uno la colocaba al frente de una luz, le quemaba los tubos porque era de tres tubos. Entonces un tubo manejaba el rojo, el otro el verde, el otro el azul. Entonces si tú le ponías la cámara de frente a una luz, ahí mismo era cámara desaparecida. Entonces muchas veces se presentaban accidentes que uno les ponía la cámara al sol o alguna cosa y se perdían las cámaras totalmente.
o salían las cosas verdes. Era muy sensible porque en esa época no había viewfinder a color como los hay ahora. Entonces era muy sensible a que las cosas salieran de 1000 colores. De hecho, mi primera grabación que yo hice era así en reportería dura, la hice respecto a los CAIs. Y la primera grabación que yo hice muy novato, me salió el CAI y todo me salió verde, o sea, quedó el CAI verde y quedó todo absolutamente verde, ¿no? Son experiencias de las cuales uno aprende y se da cuenta de cómo debe hacer las cosas. Entonces llegué a la oficina y dije, bueno, ¿por qué me salió esto así? Y de aquí a la fecha, uno de eso le sirve a uno mucho de experiencia, ¿ves? Esa fue una de las primeras cámaras eso era el que tenía la M7, tenía la mejor cámara en mi época, porque pues le seguían, primero era la Thompson, una cámara muy vieja, que no sé si era inglesa o alemán, no me acuerdo. Después venían las Canon, después las Sony, ¿no? Estas Ikegami, también había Ikegami, con Ikegami hice yo una de mis mayores series, que yo de las cuales vivo orgulloso, y si se me olvidaba comentarte que es uno de los trabajos más maravillosos que yo he hecho en todo lo que yo llevo en televisión, que se llama La Mujer del Presidente. Esa la hice yo, cuando yo era operador de Steadicam. Esa fue una serie maravillosa que la dirigió Magdalena Larrota, con la fotografía de un amigo muy querido que se llama Armando Barbosa, alias Rambo. Y fue una serie absolutamente maravillosa donde gozamos y disfrutamos haciendo esto que nos gusta a nosotros, que es contar historias. Y fue maravilloso. Retomándolo de la M7. La M7 fue el que tenía la M7 era una cámara maravillosa, ya venía chip, ya era otra tecnología, ya la podía uno exponer a la luz, al sol, todo ese tipo de cosas. Entonces en esa época yo duré como 4 años trabajando con esa cámara, eso era lo máximo, eso era el Mercedes-Benz de esa época, ¿no? De ahí mucha reportería, y la cámara de hecho la alquilaban para ciertos sitios. Ahí fue cuando yo empecé a trabajar después de Jorge Enrique Pulido, empecé yo a trabajar haciendo freelance y entré a Do Recreativa Televisión, donde hacía el show de Jimmy, que eso fue también otra maravilla, una experiencia maravillosa. De ahí pasé a Jorge Barón, después de Jorge Barón pasé a Punch. En Punch no duré mucho, la verdad no me fue muy bien, pero sí se fue adquiriendo mucha experiencia. Y de Punch pasé al canal que ahora te estoy hablando, al maravilloso canal Caracol.